Buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta sesión del capítulo global de Paz en español. En la tarde de hoy tenemos al compañero Javier Villegas desde Argentina, que nos va a estar hablando sobre Query Store, un tema titulado Query Store al rescate. Rápidamente les recordamos que nuestra próxima charlas tendremos a Juan Alvarado, que nos va a estar hablando sobre índices columnares la próxima semana. Y la semana de arriba tenemos a Kenny Dureña, que nos va a estar hablando sobre un tema que lo habíamos previamente calendarizado para la semana pasada, pero busca hacer un cambio sobre alta disponibilidad en la nube, en Azure. Así que esos son los dos temas que tenemos en agenda, aparte del tema de hoy. Rápidamente, a ver si puedes ir pasando las láminas. Les recordamos, ¿verdad? El que se mantengan conectados con nosotros en la comunidad, especialmente la página de YouTube, youtube.com/, Spanish Pass BC, para ver los videos, y igualmente en la página de Facebook para las diferentes actividades y propaganda. Ahí está la información. También les recordamos que se mantengan conectados con la comunidad de Paz en global, los capítulos virtuales y los diferentes eventos de SQL Saturday y demás eventos, tanto presenciales como virtuales, que les ofrece la comunidad de Paz a nivel global. Si quieres adelantar hasta el comienzo de la presentación, Javier, para que empieces rápidamente. Sin más, los dejo con Javier para la exposición del tema. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Javier Villegas. Soy administrador de base de datos de SQL Server desde la versión 6.5 en adelante, desde hace unos 15 años o más. Soy Microsoft MVP en Data Platform. Trabajo como DBA en Mediterranean Shipping Company ya desde hace unos cuantos años, y soy miembro de la comunidad Paz. Hoy vamos a hablar sobre un feature que no en SQL Server 2016. El nombre del feature es Query Store. Particularmente es mi feature favorita como administrador de base de datos, y espero que al final de esta presentación también ustedes la puedan conocer un poco más y utilizar en sus entornos, ¿sí? Esta es un poquito la agenda de lo que vamos a ver. Vamos a tratar de cubrir lo más posible todo lo que es relacionado a Query Store, desde las definiciones, el modo de utilización, los modos de reportes gráficos y a través de T-SQL con las DMVs. Y después vamos a ver un poco otra feature llamada Live Query Statistics, la vamos a ver muy rápidamente, y un proyecto personal que utilizo yo como complemento de Query Store como para hacer administración, ¿no? Lo vamos a ver en un instante. Bueno, rápidamente saltamos a la presentación. Query Store, ¿sí? ¿Alguna vez nos ha pasado a todos nosotros, los DBA, que nuestro sistema se pone lento de repente? ¿Sí? En algunos casos es casi imposible de utilizar, ¿no? Tenemos el ejemplo donde unos reportes que habitualmente corren en pocos segundos, de repente empiezan a tomar varios minutos, ¿sí? Incluso horas. ¿Qué es lo que pasa? Si nadie ha cambiado nada, no se ha actualizado el reporte ni los objetos en la base de datos, ¿por qué antes tenía un tiempo de ejecución de segundos y ahora se ha incrementado sustancialmente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Por lo general tenemos a nuestro manager o a los usuarios o el teléfono sonando constantemente diciendo: ¿qué es lo que pasa? Por favor, solucionenlo a la brevedad, ¿no? También tenemos los casos en los que hacemos un
upgrade de nuestro motor de base de datos a la versión siguiente o más de una versión siguiente, y en algunos casos donde creemos que la performance tendría que ser mucho mejor, vemos que para casos particulares no es así, ¿sí? Y empezamos a tener problemas de procesos que se ejecutan muy lentamente, ¿no? Generalmente esto está relacionado con un cambio del plan de ejecución de los statements, y bueno, veremos que hasta ahora era un poco complicado de detectarlos y solucionarlos, y con Query Store tenemos una herramienta muy potente que nos va a ayudar, ¿no? Bueno, los problemas de performance básicamente pueden estar relacionados con muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, problemas en el acceso a disco, o temas de acceso a la TEMDB, CPU, memoria, etcétera. Todos esos son relativamente conocidos y tenemos algunas recetas como para poder solucionarlo, y en algunos casos bastante rápido, ¿no? Si tenemos problemas de contention en la TEMDB, podemos con varias DMB ver qué es lo que está pasando, eventualmente agregar más archivos a TEMDB o algún otro tipo de cosa, ¿no? Lo mismo para memoria y CPU, lo podemos detectar en forma bastante sencilla, ¿no? Pero bueno, lo que es cambio de los planes de ejecución es un poco más difícil, ¿no? En el tema de los planes de ejecución tenemos que considerar de que el Query Optimizer siempre trata de, según el input que nosotros le damos para nuestro query, tratar de todas las combinaciones de planes posibles que hay, que en muchos casos son muchísimos, tratar de brindarnos a nosotros el mejor y en el menor tiempo posible, ¿sí? Entonces, cuando el motor, el Query Optimizer recibe toda esta información, su tarea es esa, ¿no? Proporcionarnos el mejor plan de ejecución en la menor cantidad de tiempo posible. Supongamos que tenemos algo común, que hacer un join entre dos tablas, ¿no? Una tabla A y una tabla B. Tenemos que saber cuál es la mejor opción que disponemos. Hacer la tabla A con join a la tabla B o la otra forma, ¿sí? Imaginemos que eso nos cambiaría y en un cierto grado importante el plan de ejecución. Depende qué tabla hagamos el join con qué otra tabla, el orden de las tablas, ¿no? Imagínense que el query que tenemos nosotros está involucrando varias tablas, ¿sí? 80, 100, con cross-applied, con inner join, left join, right join. Los planes de ejecuciones se estiran, se agrandan muchísimo, y nuevamente el Query Optimizer lo que trata de hacer es, de la inmensa cantidad de posibilidades que hay, brindarnos el mejor, ¿sí? Con la mayor velocidad posible. Bueno, ¿qué es lo que viene a hacer un poco Query Store por nosotros? ¿Sí? Básicamente, Query Store es una caja negra trabajando dentro de SQL Server, que lo que hace es capturar todas las opciones de plan de ejecución, ¿sí? De todos los statements, store procedure, queries que se estén ejecutando sobre una base de datos en particular, ¿sí? Así como también todas las métricas relacionadas a reads, write, tiempo de ejecución, etcétera, ¿sí? Entonces, esta caja negra es que nos trata de almacenar toda esta información, nos permite, como decía anteriormente, almacenar los cambios de planes, todos los posibles planes, ¿sí? Que se van
modificando a medida que vamos ejecutando nuestro workload sobre una base de datos, ¿sí? Así como también los datos de tiempo de ejecución, lectura, escritura, etcétera. Lo vamos a ver mucho más adelante. Pero básicamente es como la comparación es la caja negra del avión, donde guarda todas las estadísticas relacionadas al vuelo, ¿no? En este caso, todas las estadísticas relacionadas al workload en una base de datos en particular. ¿Cómo funciona Query ¿sí? Cada vez que SQL Server recibe una consulta y la compila, ¿sí? Deja una entrada en el Query Store, ¿sí? Almacena todo lo que es relacionado con el query plan particular de esa consulta, ¿sí? Entonces, esta consulta se ejecuta, ¿sí? Una vez de estar almacenada en Query Store, el plan de ejecución se ejecuta y cuando tenemos los datos de la ejecución, nuevamente se vuelve a guardar en Query Store, ¿sí? Teniendo el ID del plan de ejecución, podemos ir relacionando los datos del plan de ejecución almacenado en Query Store, así como también las estadísticas de la utilización, ¿sí? Toda esta agregación se hace en memoria, SQL Server la hace en memoria, ¿sí? Y con un parámetro que tiene Query Store, que luego lo vamos a utilizar, Data Flash Intervals. Básicamente nosotros definimos cada cuánto tiempo esa agregación, esta data que recolectamos, como decíamos anteriormente, de todo el workload sobre una base de datos en particular, se almacena en disco. ¿Sí? Gráficamente, ¿cómo estamos capturando la información? Esto es un poco lo que hablábamos anteriormente, ¿no? A ver si poner... Acá está. SQL Server recibe un statement, un store procedure, la compila, ¿sí? Y le manda un mensaje a Query Store para que en la base de datos guarde esa información. Una vez que se compila, se ejecuta, ¿sí? Y una vez que finaliza la ejecución, manda las estadísticas de runtime también a Query Store, ¿sí? Como comentaba anteriormente, Query Store es un feature que se habilita o deshabilita por base de datos, ¿sí? No por toda la instancia de SQL Server. O sea que si nosotros tenemos workload en una base de datos en particular, ¿sí? Y queremos hacer el tracking de todo el workload y hacer el seguimiento con Query Store, tenemos que habilitar Query Store para esa base de datos en particular. Los datos relacionados con Query Store se almacenan en un esquema independiente dentro de la misma base de datos de usuario, ¿sí? Y nosotros vamos a ver que podemos definir qué cantidad de espacio, de megabyte, gigabyte, le queremos asignar a la data relacionada con Query Store, ¿sí? Igualmente, Query Store nosotros podemos definir dentro de los seteos cuánto tiempo queremos tener de retención de toda esta información que vamos capturando, ¿no? Bueno, esto es nuevamente un ejemplo relacionado con un query en particular, ¿sí? Select Star from Sales, Sales Order Header, ¿sí? Básicamente nosotros sabemos que el comportamiento de una query va a modificarse según las opciones ANSI que nosotros le predefinamos, ¿sí? Entonces, cuando ejecutamos un select, lo que hace internamente Query Store es chequear esos setos ANSI, ¿sí? y almacenarlos para la entrada de Query Store de este statement en particular, guardar el texto, ¿sí? del statement que se está ejecutando, ejecutar compilar y generar el query plan, guardarlo
en este otro esquema. Y después, cada vez que se ejecuta, poder reutilizar el plan de ejecución, si así fuera que el optimizer lo considera, y cada vez que se ejecuta, poder guardar la información de runtime, ¿sí? Se ejecutó una vez más, esta vez tardó tantos segundos, milisegundos más o menos, utilizó más o menos recursos, ¿sí? Entonces, esto es lo que internamente Query Store almacena para un statement en particular, ¿sí? Después esto lo tenemos que multiplicar por cada uno de los statements o todo el workload que nosotros tenemos en una base de datos. Los vamos a ver en pocos minutos. Bueno, Query Store, como la mayoría de las soluciones que nos brinda SQL Server ya desde hace unas versiones anteriores, nos presenta toda esta información en DMVs, ¿sí? Dynamic Management Views. Entonces nosotros toda la información relacionada de Query Store la podemos o acceder mediante estos DMVs utilizando T-SQL, ¿sí? O en forma gráfica, que ahora vamos a ver ambas cosas en la demo en unos minutos, ¿sí? Esto es una explicación un poco de cómo, qué DMVs utiliza para una compilación y una ejecución en particular, ¿sí? Acá tenemos un poco la sumarización, un resumen de los DMVs involucrados en Query Store, ¿sí? Los vamos a ver en detalle en algunos minutos. Y acá lo que tenemos es un ejemplo de qué es lo que nos proporciona Query Store una vez que lo tengamos habilitado en nuestra base de datos, ¿sí? Nos permite tener, por ejemplo, un reporte mostrándonos los top 25 queries con regresiones durante la última hora, ¿sí? ¿Qué significa esto? Query Store, ya que almacena toda la información del plan de ejecución y estadísticas de ejecución, ¿sí? Lo que hace es, gráficamente, ¿sí? Podemos ver las estadísticas de ejecución y en la parte inferior ver los detalles del plan de ejecución, ¿sí? Y vemos cada uno de los valores de ejecución de este query en particular. ¿Cómo lo hacemos? Seleccionando dentro del panel principal, vemos que acá tenemos un statement en particular, ¿sí? Vemos que el tiempo de duración ha sido un poco más de 65 milisegundos. Y cuando vamos al panel de la derecha, vemos que para este mismo query, SQL Server ha decidido generar una cierta cantidad de planes de ejecución, ¿sí? Más de uno, por lo que han cambiado. Lo vamos a ver un poco más en detalle, ¿no? Esto es una vista general del reporte de Query Store. Acá lo que vemos es un poco lo mismo del mismo query que habíamos visto anteriormente, pero ya a nivel de tabla, ¿no? Para cada uno de los planes generados para el query el número 16, que fue el que seleccionamos anteriormente, ¿sí? Tenemos cuántas veces se ejecutó, la duración mínima, máxima, promedio, ¿sí? La última ejecución, cuánto tardó, ¿sí? Cuándo fue la primera ejecución y la última ejecución, por cada uno de los query planos. O sea, veamos que esto es muy, muy poderoso. O sea, supongamos que tenemos un reporte que lo corremos diariamente o cada hora, por así decirlo. Con esto podemos hacer un tracking de si hubo o no cambios de el plan de ejecución, ¿sí? Si está utilizando el mismo. Si cambió de plan de ejecución por algún motivo, llámese estadísticas o internamente el optimizer decidió cambiar el plan de ejecución, ¿sí? Podemos hacer el tracking desde acá, ¿eh? Nuevamente, anteriormente a SQL 2016 hacer esto era muy, muy, muy complicado y hacer troubleshooting de esto era extremadamente complicado, ¿no? Entonces, volviendo un poco a la pregunta inicial, ¿no? De nuestro reporte que normalmente corre
en pocos segundos y de repente empieza a tardar varios minutos o incluso horas. ¿Cómo hacemos ahora? Si tenemos Query Store habilitado para esa base de datos en particular, muy fácilmente podemos hacer el tracking, ¿sí? ¿Cómo podemos solucionarlo fácilmente? ¿Sí? Bueno, ya sabemos que para un reporte, un statement, un store procedure data, tenemos varios planes de ejecuciones que se han generado en el último periodo de tiempo, ¿sí? Con Query Store, vamos a ver un poco más adelante, que podemos forzar al statement a utilizar el query plan que nosotros consideremos, ¿sí? Si consideramos que hay un query plan que para nosotros funciona mejor, ha funcionado mejor en temas por ejemplo, tiempos de ejecución, podemos fácilmente setearlo, ¿sí? Y el mismo statement va a seguir corriendo con un plan de ejecución forzado, ¿sí? Entonces, podemos volver nuestro reporte a que utilice el plan de ejecución de cuando tardaba pocos segundos, ¿sí? Esta herramienta, desde mi punto de vista, es muy, muy poderosa. Esto, al poder hacer tracking de todo, como decíamos anteriormente, podemos tener también un resumen de utilización de recursos de nuestra base de datos, ¿no? Un agregado de todos los statements a nivel de duración, a nivel de cantidad de ejecuciones, ¿sí? Utilización de CPU y logical rate, ¿sí? Esto también es bastante interesante. Otro de los reportes que tenemos en realidad es el mismo, ¿no? El del Top 25 Resource Consumer en la última hora, o sea, los statements más caros a nivel utilización, a nivel SQL Server, ¿sí? Acá vemos que tenemos uno que, si bien ha tenido el mismo plan, el plan de ejecución no ha cambiado, ¿sí? Vemos cómo ha sido el consumo de recursos en el último periodo, ¿sí? En este gráfico vemos tiempo de ejecución, ¿sí? Lo vamos a ver más dinámico un poquito más adelante. También lo mismo acá, si otro statement en particular, vemos ya en un periodo, ya no de días, sino a través de horarios, cómo fue cambiando el runtime, ¿no? En cantidad de segundos utilizados para su ejecución. Bueno, es hora de ver esto mismo live, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña demo. Bien. Bueno, en esta demo lo que vamos a hacer inicialmente es crear una base de datos y habilitar Query Store, y vamos a generar cierto workload como para ver qué es lo que podemos observar, ¿sí? Entonces, creamos una base de datos llamada QStore Demo, ¿sí? Y por default Query Store está deshabilitado, pero bueno, a nivel demo lo especifico acá. Vamos a crear una tabla DB-Store donde tenemos 3 columnas, ¿sí? Y lo que vamos a hacer con esta tabla es vamos a crear una store procedure que básicamente lo que hace es pasándole nosotros un parámetro, ¿sí? Lo vamos a poner en el predicado para la columna número 3. Entonces vamos a hacer un select de la tabla de las columnas, de la primera y segunda columna, ¿sí? Y con el parámetro que pasemos vamos a utilizarlo para el predicado en la cláusula where. Bien, se había creado la tabla. Acá lo que voy a hacer es hacer insert de datos aleatorios en nuestra tabla. La tabla llamada DB-Store. ¿Sí? Ahora cuando termine lo vamos a ver si es solamente datos para la demo, ¿sí? Esto es lo que tenemos, datos aleatorios.
no mucho más. Lo que vamos a hacer ahora es, sí, habilitar Query Store en la base de datos CustoDemo. Recuerden que este feature se habilita por base de datos, ¿sí? No por instancia de servidor. Bueno, habilitamos Query Store. Vean, es bastante rápido, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es ejecutar 20 veces la Store Procedure pasándole el parámetro 0. ¿Sí? Entonces va a ser el select en nuestra tabla, pasándole el parámetro 0 para el where close, ¿sí? Esto se ha ejecutado 20 veces. Vamos a ver qué es lo que vemos con Query Store. ¿Sí? Vamos a la base de datos CustoDemo. Tenemos una carpeta llamada Query Store, ¿sí? Donde tenemos nuestros reportes estándar, ¿sí? Vamos a ver el Top Resource Consumption, ¿sí? Mucha actividad no hemos tenido en nuestra base de datos porque recién acabamos de habilitar Query Store, ¿sí? Lo que tenemos acá es nuestro Store Procedure, que básicamente lo que hizo es el select con el parámetro que nosotros le pasamos, ¿sí? Acá lo que vemos es la duración, ¿sí? Pero también lo que podemos hacer es ponerla para que nos muestre en cantidad de ejecuciones, ¿sí? En cantidad de ejecuciones vimos que lo hemos ejecutado unas 20 veces, ¿sí? Acá tenemos que se ha ejecutado el plan ID número 1. Volviendo a nuestra tabla, lo que vamos a hacer ahora es vamos a crear un índice en la columna, en la tercera columna, que es la columna que nosotros utilizamos para hacer el predicado, ¿sí? Para poder hacer el where. Así que creamos el índice y vamos a ejecutar la Store Procedure unas 20 veces más. Bien, una vez que se ejecutó, ¿sí? Refrescamos la vista en el reporte de Query Store y vemos que nuevamente para el mismo statement ahora se han ejecutado 40 veces, ¿sí? Estoy haciendo un tracking de execution count, puedo volver a duración, puedo ver tiempo de CPU, ¿sí? Volvamos a execution count, ¿sí? Ahora vemos que para el mismo query tenemos dos planes, el plan 1 y el plan 10. Y si seleccionamos uno o el otro, vemos las diferencias. El plan número 1 hacía un table scan en nuestra tabla de store y el segundo plan ya utiliza un index check, ¿sí? Así que vemos que hubo un cambio en el plan de ejecución. Volvamos a la tabla y vamos a generar otro índice dando el índice en la columna 1 y en la columna 3. ¿Sí? Lo hacemos y volvemos a ejecutar otras 20 veces la Store Procedure. Cuando volvemos acá y refrescamos, vemos que ahora se ha ejecutado 60 veces en total, ¿sí? 20 veces con cada uno de los query plan, y tenemos un nuevo plan de ejecución, el 15. ¿Sí? Así que tenemos los tres planes acá. Vean abajo cómo cambia, cómo nos muestra el plan de ejecución diferente, ¿sí? Para cada uno de los mismos, ¿sí? Bueno, volvemos aquí. Vamos a hacer algunas operaciones, algunos delete, updates, insert en esta tabla y vamos a volver a ejecutar la Store Procedure 20 veces, ¿sí? Cuando volvemos acá y refrescamos, vemos nuevamente, ¿sí? Que no se ha hecho cambios en el plan de ejecución. Pasemos rápidamente a la visualización en modo de tabla, así como para ver cuántas veces se ejecutó cada uno de los planes, cuánto tiempo duró, etcétera, ¿sí? Como hablábamos un poco anteriormente, dijimos que yo considero que el plan ID número 1 es el más beneficioso para mi workload, por X motivos, ¿sí? Yo decido que quiero forzar el plan de ejecución para que utilice el 1, ¿sí? Esto es tan simple como
force plan. ¿Sí? Entonces, nos pregunta si estamos seguros que para la query número 1 queremos forzar el plan de ejecución número 1. ¿Sí? Entonces, de ahora en adelante, el plan está forzado para este query. No importa qué cambios hagamos nosotros a nivel de datos o de estadísticas, que el plan de ejecución está forzado para utilizar este plan. ¿Sí? Simplemente para hacer el unforce ejecutamos esta opción. ¿Sí? Bien, a nivel T-SQL, ¿cómo hacemos para forzar un plan? ¿Sí? Bueno, hacemos acá force y unforce, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, tenemos acá nuestro reporte de plan de ejecución. ¿Cómo podemos acceder a la misma información a través de los DMVs que nos proporciona SQL Server? ¿Sí? Acá tenemos el texto de nuestro statement store procedure, que lo llamó el query ID y el plan ID. ¿Sí? Acá tenemos el plan en formato XML. O sea, la misma información que nosotros estamos viendo a través de los reportes prearmados, los tenemos acá a través de DMVs. ¿Sí? Bien. Aquí vamos a hacer una demo que es también sencilla. ¿Sí? Vamos a crear otra base de datos a la cual llamamos Query Store Demo 1. ¿Sí? Vamos a crear una tabla en la cual se llama Customer, tenemos una identity y después tenemos first name y last name, nada más que eso. ¿Sí? Y vamos a agregar 100.000 registros donde el first name sea un número random y el last name lo mismo, pero después vamos a agregar unos 15.000 registros donde tengamos en el first name Javier. ¿Sí? Lo hemos agregado, vamos a crear un índice en first name, ¿sí? Y un store procedure que básicamente hace lo mismo, pasándole como parámetro el first name que nos haga el select. ¿Sí? Creamos el store procedure, habilitamos query store, ¿sí? Y vamos a ejecutar nuestro store procedure pasándole como parámetro Carlos. ¿Sí? Vemos que no nos devuelve nada porque Carlos no está en nuestra tabla. Así que vamos a Query Store y vemos la información desde ahí. ¿Sí? Acá tenemos nuestro query, ¿sí? Y nuestro plan de ejecución, ¿sí? número 1. Cuando volvemos a la demo vamos a borrar el plan cache y ahora lo que vamos a hacer es ejecutar nuevamente la store procedure, pero pasándole un parámetro Javier en el first name. Entonces sí tenemos datos, ¿no? Sabemos cómo funciona esto, que el plan de ejecución seguramente va a cambiar. Entonces cuando venimos acá y refrescamos, vemos que ahora tenemos dos query plan diferentes para la misma store procedure. ¿Sí? Entonces vemos que el primer plan es el que menos duró, el que menos tardó, y después tenemos el otro que fue el que nos devolvió la data. Y nuevamente podemos forzarlo o no según nuestra conveniencia. Y aquí tenemos la vista a nivel tabla, ¿no? Bien, esto es un poco lo que ha sido Query Store. Vamos a volver al slide. Bien, Live Query Statistic, que es un feature que es mayormente de Management Studio. ¿Sí? Esto es un feature que nosotros lo que tenemos hasta antes de 2016 es cuando estamos ejecutando un statement en Management Studio, podemos obtener el plan de ejecución estimado, ¿sí?
o el plan de ejecución actual. Sabemos la diferencia, que el plan de ejecución estimado no necesitamos correr el statement ni nos genera la estimación, sí que no siempre es real, pero nos da un estimado que muchas veces rápidamente podemos tener una idea. Y si utilizamos la opción de Actual Query Plan, se ejecuta el statement, ¿sí? Y una vez que se ejecuta nos presenta el query plan que ha utilizado, ¿sí? La situación que podríamos vivir es que, bueno, nosotros ponemos a ejecutar algo y, bueno, nos dará el query plan seguramente, pero ¿cuándo termina? O sea, cuando no tenemos noción del progreso, ¿no? del query, y tampoco de cómo va progresando la ejecución del query plan, ¿sí? Entonces, con Management Studio 2016 podemos tener una visualización live, ¿sí? de el plan de ejecución, ¿sí? Lo vamos a ver en un minuto. También, como para considerar, lo que tenemos es que esto funciona también en una instancia de SQL Server 2014, ¿sí? O sea, no hace falta que el motor de SQL Server sea 2016, ¿sí? Si viene en 2016, por supuesto, la Query Statistics funciona. En un motor 2014 también podemos hacer lo mismo, ya no en versiones anteriores, ¿sí? Bueno, ¿cómo hacemos para acceder a Live Query Statistics? ¿Sí? Dentro de Management Studio tenemos un nuevo botón, Include Live Query Statistics, ¿sí? Está un poco magnificado, o incluso desde el menú Include Live Query Statistics, ¿sí? También dentro del Activity Monitor, con algunos parámetros adicionales, podemos ver desde un statement que se está ejecutando el plan de ejecución en vivo, ¿sí? Bueno, esto es una pequeña demo de Live Query Statistics. Es un pequeño video que ahora no me está permitiendo. Un segundo, por favor. Pointer option. Ahí está. Sí, ahí tenemos un Management Studio, un statement en particular. Lo vamos a correr con la opción de Include Live Query Statistics. Van a ver que cada uno de los operadores del plan de ejecución se va modificando, ¿sí? A medida que se va ejecutando el statement en este caso, ¿sí? Y lo que tiene interesante es que tenemos un estimado del progreso del statement, ¿sí? Sabemos que se está ejecutando el 25% en este momento. Entonces podemos tener una estadística de, bueno, esto la verdad que está por terminar, no está por terminar, lo corto, no lo corto, etcétera. Y después por cada uno de los operadores del plan de ejecución, ¿sí? Podemos ver el porcentaje de ejecución del mismo, el tiempo que está en cada uno de esos, así como también el número de filas involucradas, ¿sí? Esto, una vez que termine, nos va a presentar como el plan de ejecución actual el resultado de lo que nosotros estábamos ejecutando, ¿sí? Más el query plan. Pero lo bueno es que podemos hacer un troubleshooting adicional utilizando este feature, ¿sí? De Live Query Statistics, ¿sí? Bien, esto voy a adelantar. Bien, cambiando un poco de tema y como complemento de lo que es Query Store, ¿sí? Esto es lo que utilizo yo en mis sistemas de producción cuando me planteaban la situación, ¿sí? De que por la noche algo se ejecutó en forma lenta o no se ejecutó o se canceló la performance de algo por la noche o en los horarios donde no había un DBA
haciendo, digamos, monitoreo activo del sistema, pasaba algo. ¿Qué pasó? Este SQL Shop que se ejecutó a las 3 de la mañana, está tardando esta cantidad de tiempo, etcétera, ¿no? ¿Cómo hacía yo? O sea, no, yo hasta ese entonces podía mostrarle qué es lo que estaba pasando actualmente en SQL Server, pero no lo que había pasado anteriormente, ¿sí? También, ¿cuántos usuarios concurrentes hubo en cierto momento del día? ¿Algún cambio a nivel I/O, a nivel latencia se incrementó? La comparación también de un poco como hace Query Store, ¿no? De un statement o store procedure, de cuánto tardaba antes versus cuánto tarda ahora, ¿sí? También, si estamos ejecutando bien las tareas de actualización de estadísticas, o sea, todas estas eran preguntas que aparecían constantemente y que, bueno, hasta cierto momento no podía brindar una respuesta, ¿sí? Sí podía brindar una respuesta de lo que estaba pasando actualmente, pero no lo que había pasado anteriormente. Entonces, muchos están familiarizados con el Store Procedure SP Who's Active, ¿sí? De Adam Mechanic, que está disponible en la web, que básicamente lo que hace es nos muestra lo que está haciendo SQL Server en este instante, ¿sí? Yo creé una versión customizada para mis necesidades que se llama SP DBA Currently Exec, que hemos hablado de la misma en charlas anteriores, en Global Spanish, ¿sí? El código está disponible en GitHub y en mi blog, ¿sí? Básicamente lo que hace es nosotros la ejecutamos y lo que tenemos es al instante un resumen o una foto de lo que está haciendo SQL Server en este momento, ¿sí? Cada una de las sesiones, utilización de lectura, escritura, si hay bloqueos, desde qué host se ejecuta, con qué login, etcétera, etcétera, ¿sí? SP DBA Currently Executing, o exec, ¿sí? El concepto es similar al SP Who's Active, ¿sí? Entonces, ¿cómo solucioné la problemática que tenía? Bueno, creando un SQL Shop que se ejecuta cada minuto, ¿sí? Donde lo que hace básicamente son estas cosas. Ejecutar SP DBA Currently Exec, ¿sí? Y si detecta que tengo statement corriendo por más de cierta cantidad de segundos, ¿sí? O si detectas que hay al menos un bloqueo, lo que haces en una tabla almaceno la información de salida del currently executing, ¿sí? Entonces yo lo tengo en una tabla, sé que en tal momento del día hubo una situación donde hubo donde hubo bloqueos, ¿sí? O donde había statement corriendo por más de 60 segundos. Al menos un statement corriendo por más de 60 segundos o 45 segundos, etc. ¿Sí? También con este SQL Shop lo que hago es agarrar información relacionada y recolectar información relacionada con la utilización de CPU, transacciones, conexiones, batch requests, ¿sí? Estos a través de DMVs y PowerShell, ¿sí? También chequeo constantemente la latencia en disco y lo almaceno en una tabla. Y recolecto también valores de performance monitor, ¿sí? Particularmente de contadores relacionados con discos, con I/O, ¿sí? Bueno, ¿para qué nos sirve todo esto? Bueno, básicamente para hacer troubleshooting de algún problema que hubo mientras nosotros no estábamos en nuestro escritorio y que pasó a lo mejor la noche anterior, durante la noche o un fin de semana, ¿sí? Esta información nos sirve a nosotros como realimentación y entender cómo se comporta el entorno en el cual estamos monitoreando, y con esta información, que es muy valiosa, como decía, podemos mejorar los procesos actuales, ¿sí? Vamos a hacer una
pequeña demo, ¿sí? Bastante sencilla, con información que yo ya tengo capturada en mi base de datos, ¿sí? Vamos a abrir Performance Monitor y bueno, yo lo que he hecho es poner una retención de un mes, ¿sí? O sea que guardo esta estadística de todo lo que comentaba anteriormente, lo guardo por un mes, ¿sí? Después se borra o se pasa a modo archiving, ¿sí? Bien. Bueno, con la información de un servidor con cierto workload bastante interesante de producción, lo que hago, bueno, un repaso, ¿sí? el DBA Currently Executing, ¿sí? Vamos a demostrar un poco cómo funciona, vamos a generar desde un archivo batch workload random en la base de datos AdventureWorks, ¿sí? Entonces, bueno, con Currently Executing vemos exactamente qué es lo que está pasando, ¿no? La utilización de CPU, el estado, cuándo se ejecutó, cuánto tiempo lleva de ejecución, la base de datos en la que se está ejecutando, el statement en particular que se está ejecutando, ¿sí? El nombre del host, el program name, login name, etc. Esto es un poco para mostrar el comportamiento de Currently Executing. Ahora voy a cortar esto y veamos que no tenemos más actividad en esta instancia, por lo menos. Entonces, dentro de la base de datos PerfPoint, ¿sí? Lo que voy a hacer es, bueno, para el día 29 de marzo, ¿sí? Proporcionarme una información agregada cada 10 minutos, ¿sí? De los contadores de SQL Server, ¿sí? Entonces tenemos durante todo el día 29, ¿sí? Promedios de CPU, transacciones por segundo, ¿sí? Conexiones lógicas, ¿sí? De usuarios, transacciones, batch requests por segundo, compilaciones y recompilaciones, ¿sí? en un digamos, informe de cada 10 minutos, como decía anteriormente, ¿sí? Después, bueno, mostrarme un poco la información de el disco con los contadores de Performance Monitor, ¿sí? También para el día del 29 con un agregado de cada 10 minutos, ¿sí? Esto tarda un poquito más, entonces, ¿qué es lo que hice yo? Generé un Excel, ¿sí? Con la salida, con el output de Query S, ¿sí? Que nos muestra la utilización de disco. Entonces, para cada uno de los discos, ¿sí? En un agregado de cada 10 minutos, ¿sí? Esto es la actividad en el disco, es el idle time, ¿sí? 100 menos el idle time, o sea, idle time es cuánto tiempo libre tiene el disco. Bueno, esto es cuánto tiempo en uso, ¿sí? tiene el disco. Entonces nos da una idea de cómo viene la utilización de nuestro disco. Y para, digamos, utilizando Excel podemos hacer seguimiento y ver fácilmente si tenemos algún problema particular con un disco en algún periodo de tiempo específico, ¿sí? También el output anterior de los contadores de SQL Server, transacciones, conexiones, batch requests, también con Excel, todo esto lo conocemos todos, ¿sí? Utilización de CPU durante el día, las transacciones por segundos durante el día, ¿sí? Las conexiones como vinieron, ¿sí? Y los batch requests versus las compilaciones y recompilaciones por segundo, ¿sí? Esto es información que, como decía, se recolecta a través de este SQL Shop que ejecuto cada cierta cantidad cada minuto, perdón. Bien, a nivel latencia tenemos por base de datos y por tiempo la latencia de lectura y escritura, ¿sí? Y en cada uno de los archivos de datos o log como ha sido. Esto nos permite fácilmente comparar un disco con otro, ¿no?
Bien, después yo lo que mostré es el contador de disk idle, ¿sí? Pero bueno, también como capturo todos los contadores de perfmon, ¿sí? Lo que también traigo es average write qlen, read qlen, byte write, second read, second write, ¿sí? Byte write, o sea, tenemos toda la información que recolectamos a través de Performance Monitor, pero en T-SQL, ¿sí? Bueno, eso es a nivel, digamos, general. Ahora vamos a ver a nivel statement, ¿sí? A nivel, digamos, el statement que nosotros estamos tratando de detectar. Bueno, primer problemática. Durante el día, ¿cuándo fue el periodo donde más bloqueos hubo en forma concurrente? ¿Sí? Entonces, seleccionando la tabla donde almaceno toda esta información, les digo que para el día 29 de marzo, ¿sí? Me muestre donde los bloqueos, el speed de bloqueo es mayor a 0, ¿sí? Y me haga un group by. Entonces, ¿sí? Voy a ver que para el día 29 de marzo, ¿sí? Hubo 20 bloqueos en forma concurrente entre las 3 de la mañana y las 3 y 5. Entonces digo, bueno, vamos a ver exactamente qué estaba pasando a las 3:03 de la mañana, ¿sí? Agarro este valor, vengo a mi otro statement y digo, bueno, mostrame cuando el log date time era igual a las 3 de la mañana, qué es lo que estaba pasando en el sistema. Se lo ejecuto y esto básicamente lo que nos muestra es como si nosotros hubiéramos estado a las 3 de la mañana ejecutando currently executing, ¿sí? Vemos que acá tenemos cada una de las filas es una sesión activa, ¿sí? Acá tenemos el número de speed y en la columna siguiente, seed, que es blocking speed, vemos cuál fue el speed que estaba bloqueando, ¿sí? Y lo vemos por cuánto tiempo se estaba generando cada uno de los bloqueos. Esta información, acá vemos también el nombre de los objetos, el wait type, qué usuario estaba ejecutando, desde qué hostname, program name, etcétera. ¿Sí? Tenemos toda esa información para nosotros. ¿Qué nos permite hacer esto? Hacer troubleshooting. ¿Sí? Esta información es, por lo menos para mí, súper importante y me permite utilizarla también como para mejorar los procesos existentes más allá de hacer troubleshooting de algún bloqueo o de algún statement que está corriendo por mucho tiempo, ¿sí? Bueno, ahora quiero ver cuál fue el statement que corrió, que tomó más tiempo, por cuánto tiempo se corrió, ¿sí? A ver cuál fue un statement que se corrió a lo mejor por horas o minutos, ¿sí? Entonces, acá nuevamente lo que hago es filtrar la información para un día en particular, 29 de marzo. ¿Sí? En este caso estoy poniendo para un host en particular. ¿Sí? No quiero que me incluya estos objetos porque son objetos más que todo del sistema. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos va a traer? Vamos a hacerlo nuevamente, pero sin por toda la actividad, no solo de un host en particular. ¿Sí? Entonces nos va a traer ordenado por tiempo de ejecución, ¿sí? De mayor a menor, todos los statements que se han ejecutado. Vemos que, bueno, el primero es relacionado con CDC, que se ejecuta constantemente, pero tenemos un update statistic, ¿sí? A las 2 de la mañana de algo en particular, ¿sí? Después vemos acá tenemos un select top one, ¿sí? Bueno, toda esta información, acá se estuvo ejecutando por 5 horas, y lo podemos fácilmente hacer copy-paste y hacer troubleshooting y mejorar nuestros procesos actuales, ¿sí? Bueno, eso era un poco lo que quería mostrarles de mi deployment en particular. Yo lo llamo PerfPoint, ¿sí? Básicamente es un store procedure que detecta versiones de SQL Server. Creo que no mostré uno de los el system, bueno, no, se los quiero mostrar, que también es interesante. Podemos ver System Info, ¿sí? Podemos ver
Básicamente, en cada día por día, qué versión de SQL Server tenía en ese momento, la versión de mi aplicación, Max Degree of Parallelism, a qué hora se había levantado, desde cuándo está levantado el servicio SQL Server, si es un clúster o no, cantidad de CPU, cantidad de memoria, información de réplica, si teníamos réplica a nivel disaster recovery, ¿no? Database mirroring o always on, información de nivel del sistema operativo y la IP address. Entonces vemos que podemos seguir haciendo un tracking de qué versión de SQL Server y qué versión de nuestra aplicación a lo mejor teníamos en un día particular, ¿sí? O si nuestro server cambió de nombre, o lo cambiamos, migramos a otro server, bueno, poder seguir haciendo este seguimiento, ¿no? Esta también es una vista bastante interesante. Bueno, todo esto se hace con un store procedure que no es nada complicado, ejecuta el current executing, chequea si hay loqueos o bloqueos, y si hay al menos un statement corriendo por más de 60 segundos, y si lo hay, almacena todo, ¿sí? El tema de la latencia de los discos, ¿sí? Y el SQL Job lo que hace es ejecuta todo esto. Después tenemos lo que hice yo también es generar un sistema de alerta, ¿no? Es que si detecta bloqueos por mucho tiempo, ¿sí? Por una cantidad de minutos que yo decido, bueno, empieza a mandar un mail en formato HTML indicándome cuáles son los statements y las sessions ID de los que están involucrados en los bloqueos, ¿no? Entonces con eso puedo ir directamente a mi sistema y chequear. Bueno, todo esto va a estar disponible junto con la presentación. Bien, solo para comentarles, hace cuestión de 2 horas, Microsoft le puso nombre a la próxima versión de SQL Server, que hasta entonces era Binex. Ahora ya tiene nombre y apellido, SQL Server 2017, y está la versión de Community Technology Preview 2 disponible para bajar, si están interesados en ver qué es lo que viene a nivel SQL Server en la próxima versión, los invito a descargarse la versión, ¿sí? Y con esto les agradezco por haber participado en mi charla. Les dejo mis datos de contacto, ¿sí? Mi Twitter, LinkedIn y mi blog, donde van a encontrar información extensiva acerca de Query Store, Current Executing y Perfmon, ¿sí? Y cualquier cosa que deseen contactarse conmigo, no duden en hacerlo por cualquiera de estos canales, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? No, al momento no hay preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, pues por favor hágalo, escríbala en el panel de la derecha para hacérsela llegar a Javier. De todas maneras aprovecho para agradecer a Javier por su tiempo y el tema. El tema se estará publicando en el canal de YouTube, como siempre, en los próximos días la grabación, y estén pendientes a los próximos eventos de las próximas semanas del capítulo global de Paz en Español. No han entrado ninguna pregunta, así que lo dejamos ahí. Bien, bueno, cualquier cosa, los canales están disponibles para contactarme directamente. Así que bueno, Perfecto. muchísimas gracias. Esperamos unos minutos más por si hay alguna pregunta y bueno, igualmente se pueden contactar conmigo. Les recordamos, el próximo evento, índices columnares y uso en análisis en tiempo real, con Juan Alvarado, que nos va a estar hablando la próxima semana. Así que sin más, hasta la próxima. Chao. Muchas gracias.